278 armas largas y cortas, 49 camionetas modificadas para combate, más de 1 tonelada de droga lista para distribución y una mansión fortificada en la Sierra de Guerrero, convertida en centro logístico criminal. Eso fue lo que encontraron los gafes en las primeras horas de esta madrugada, cuando irrumpieron en una propiedad vinculada directamente a Delta 1, uno de los operadores más violentos y menos visibles del crimen organizado en el sur del país. No hubo disparos, no hubo persecución, no hubo detenidos de alto perfil, pero lo que ocurrió aquí es algo mucho más profundo y mucho más peligroso para la estructura criminal que durante años operó con impunidad en esta región. Porque esto no fue un operativo de captura, fue un desmantelamiento quirúrgico de infraestructura, y cuando el Estado logra golpear así, el impacto no se mide en titulares, se mide en capacidad operativa perdida. Eran las 4:17 de la madrugada cuando el silencio de la Sierra Guerrerense se rompió con el descenso coordinado de helicópteros tácticos en una zona rural entre los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, en una franja montañosa conocida por los pobladores como Corredor Fantasma, porque ahí nadie entra sin permiso y nadie sale sin ser visto. Mientras buena parte del país dormía, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales ejecutaba uno de los cateos más grandes de los últimos años contra una sola propiedad vinculada a un solo operador criminal. Y desde ese momento, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo fue posible que una mansión con ese nivel de armamento, vehículos y droga operara durante tanto tiempo sin ser tocada? Si tú también te estás haciendo esa pregunta, quédate hasta el final y déjamelo en los comentarios, porque la respuesta no es sencilla y apuntas a algo mucho más grande que un solo operativo. Delta 1, cuyo nombre real es Ricardo Morales Cervantes, no es un líder mediático, no da entrevistas, no aparece en corridos populares y no presume su poder en redes sociales. Ese ha sido precisamente su escudo. Durante más de 15 años operó como jefe de plaza en distintas zonas de Guerrero, controlando rutas de trasiego desde la sierra hacia la Costa Grande y el corredor que conecta con Michoacán. Su historial está marcado por enfrentamientos brutales, desapariciones forzadas y control territorial a base de miedo, pero siempre mantuvo un perfil lo suficientemente bajo como para evitar convertirse en objetivo prioritario. Hasta ahora. La propiedad cateada no era ostentosa a simple vista. Desde el camino de terracería apenas se distinguía una construcción de concreto gris con techos bajos y muros altos, diseñada para confundirse con cualquier rancho de la región. Pero por dentro, la historia era completamente distinta. Los gafes ingresaron tras asegurar el perímetro exterior sin encontrar resistencia armada, confirmando lo que la inteligencia ya había establecido días antes. Delta 1 no se encontraba en el lugar esa noche. Esa confirmación fue clave porque permitió ejecutar el cateo sin riesgo de enfrentamiento que pudiera escalar en una zona poblada. Lo primero que encontraron fue el corazón del arsenal, 278 armas aseguradas, entre ellas rifles de asalto de fabricación estadounidense y europea, ametralladoras ligeras, lanzagranadas, fusiles calibre 50 y armas cortas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. No estaban escondidas, estaban organizadas, etiquetadas y listas para ser entregadas a células operativas en distintos puntos del estado. Junto a ellas, miles de cartuchos, cargadores y equipo táctico suficiente para equipar a un pequeño ejército irregular. Esto no era una bodega improvisada, era un centro de distribución armado. En otro de los galpones, el golpe patrimonial se volvió todavía más evidente. 49 camionetas tipo pick-up y todo terreno, muchas de ellas con blindaje artesanal reforzado, otras con placas balísticas industriales, sistemas de comunicación satelital y modificaciones para transporte de personal armado. No eran vehículos de lujo, eran herramientas de guerra, camionetas diseñadas para moverse por brechas, resistir emboscadas y trasladar cargamentos o sicarios sin llamar la atención en retenes locales. Cada una de esas unidades representa inversión, logística y planificación, y hoy ninguna de ellas va a volver a rodar bajo control criminal. Dale like si no te esperabas que el aseguramiento fuera de este tamaño, porque incluso dentro de los propios círculos de seguridad, este operativo sorprendió por la magnitud del decomiso concentrado en un solo punto. La droga apareció en un tercer espacio,
oculto bajo el piso de una construcción secundaria. Metanfetamina, cocaína y marihuana prensada empaquetadas al vacío, listas para ser movidas hacia puntos de distribución regional. Los primeros peritajes estiman que el valor de la droga asegurada supera los cientos de millones de pesos en el mercado nacional, y una cifra todavía mayor si hubiera logrado cruzar hacia Estados Unidos, pero ese dinero nunca va a existir, porque todo ese inventario ya está en manos de la autoridad y representa pérdida total para la estructura de Delta 1, y aquí es donde el operativo deja de ser solo una noticia y se convierte en un mensaje, porque capturar a un jefe de plaza genera impacto mediático, pero decomisar armas, vehículos y droga en esta escala genera algo mucho más peligroso para el crimen organizado: desorganización interna. Las células que esperaban ese armamento ahora están expuestas. Los sicarios que dependían de esas camionetas ahora están inmóviles. Las rutas que se financiaban con esa droga quedan en pausa. Es una reacción en cadena. Ricardo Morales Cervantes tiene poco más de 40 años y construyó su poder en silencio, aprovechando la fragmentación criminal en Guerrero. Mientras otros grupos se disputaban plazas a sangre y fuego, él consolidó control en zonas específicas, comprando lealtades, infiltrando autoridades locales y levantando una red de vigilancia comunitaria que funcionaba como sistema de alerta temprana, radios, halcones, retenes informales. Cualquier movimiento extraño era reportado en minutos. Eso le permitió evadir múltiples intentos de captura en años recientes. Entonces, surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué esta vez sí pudieron llegar hasta su mansión? La respuesta oficial habla de inteligencia interinstitucional, seguimiento financiero, análisis de patrones de movimiento y una orden de cateo obtenida tras meses de investigación. Todo eso es cierto, pero hay una verdad más profunda que rara vez se dice en voz alta. Delta 1 perdió protección, no porque alguien lo traicionara directamente, sino porque el equilibrio criminal en Guerrero cambió. Las alianzas se rompieron, los apoyos políticos locales se debilitaron y la presión federal empezó a cerrar espacios que antes eran intocables. Cuéntame en los comentarios si ya conocías quién era Delta 1 antes de este operativo o si es la primera vez que escuchas su nombre, porque ese silencio mediático fue parte de su estrategia de supervivencia. Durante años, la Sierra de Guerrero funcionó como refugio natural, terreno complicado, comunidades marginadas, caminos imposibles y una presencia estatal intermitente. Pero esa ventaja también tiene límites. Cuando la inteligencia logra identificar un punto fijo, una propiedad que concentra recursos, el terreno deja de ser protección. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. No buscaron al hombre, buscaron su infraestructura. El cateo no ocurrió en el vacío. Ocurre en un momento en que el Estado mexicano está intentando cambiar, al menos parcialmente, la lógica de su combate al crimen organizado. Menos persecuciones espectaculares, más golpes financieros y logísticos. Porque cuando detienes a un operador como Delta 1, alguien más ocupa su lugar. Pero cuando le quitas armas, vehículos y droga, obligas a toda la estructura a retroceder, a reorganizarse, a cometer errores. Este operativo también deja al descubierto algo que muchas comunidades conocen desde hace años. La mansión estaba ahí, los movimientos eran visibles, las camionetas entraban y salían, las autoridades locales sabían, pero no actuaban, no por incapacidad técnica, sino por miedo, corrupción o ambas. Lo que cambió no fue el conocimiento del problema, fue la decisión de intervenir. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo operan realmente estos grupos, porque esto no se trata de mitos ni de leyendas, se trata de estructuras reales que afectan la vida diaria de miles de personas. Ahora, Delta 1 sigue libre, y eso es importante decirlo con claridad. No hubo captura, no hubo enfrentamiento, pero su capacidad operativa acaba de recibir uno de los golpes más duros de su carrera criminal. Reconstruir todo esto no es cuestión de días ni de semanas, requiere dinero, contactos, tiempo y silencio. Y en un entorno donde ya está bajo la lupa federal, cada intento de reconstrucción será más riesgoso que el anterior. El mensaje es claro: puedes esconderte en la sierra, puedes moverte de noche, puedes evitar cámaras y reflectores, pero cuando el Estado decide ir por tu infraestructura, el margen de maniobra se reduce drásticamente. Y eso debería hacernos reflexionar como país.
porque si este tipo de operativos se aplicaran de forma sistemática, sostenida y sin excepciones, el impacto sería acumulativo y real. El cierre de esta historia no es triunfalista, es cauteloso, porque Guerrero sigue siendo un territorio complejo, fragmentado y profundamente herido por la violencia. Un cateo no cambia todo, pero sí demuestra algo fundamental, que cuando hay voluntad, coordinación e inteligencia, se puede golpear al crimen organizado donde más le duele. 278 armas menos en circulación, 49 vehículos menos al servicio de la violencia, toneladas de droga que no van a destruir más familias. Hoy no es el final del problema, pero sí es una grieta real en una estructura que durante años pareció intocable. Pero el golpe no termina en lo asegurado dentro de la mansión, porque cuando los gafes salen de un punto así, no se llevan solo armas, droga y vehículos, se llevan información, discos duros, libretas, teléfonos encriptados, radios, listas de frecuencias, mapas marcados a mano, rutas de escape dibujadas con referencias que solo alguien del lugar puede entender. Cada objeto incautado es una pieza de un rompecabezas mucho más grande que ahora está sobre la mesa de inteligencia federal. Y eso, para una estructura criminal como la de Delta 1, es incluso más peligroso que perder dinero o armamento. En una de las habitaciones secundarias, adaptada como oficina operativa, los elementos localizaron registros escritos de movimientos recientes. No eran contabilidades formales, eran anotaciones simples, fechas, nombres clave, apodos, cantidades y destinos. Información suficiente para reconstruir semanas completas de actividad criminal. Pagos a operadores, entregas programadas, rotación de vehículos, cambios de ruta. Todo eso ahora está bajo análisis y lo que puede derivarse de ahí todavía no se refleja en los titulares, pero va a marcar los siguientes meses en Guerrero. Porque cuando una estructura pierde su centro logístico, entra en una fase crítica. Los mandos medios entran en paranoia. Nadie sabe quién cayó, quién habló, quién fue detectado. Se rompen confianzas, se cancelan movimientos, se posponen traslados, el negocio se frena y en el crimen organizado, detener el flujo es tan letal como un enfrentamiento armado. Esa pausa forzada genera errores, delaciones internas, movimientos desesperados y ahí es donde normalmente empiezan las capturas que nadie esperaba. Si has llegado hasta aquí, ya te diste cuenta de algo importante. Este operativo no buscaba el aplauso inmediato, buscaba provocar un efecto dominó, y eso solo se logra cuando el golpe es quirúrgico y silencioso, como este, Delta. Uno construyó su poder entendiendo algo básico. El control territorial no se sostiene solo con violencia, se sostiene con logística, armas para imponer, vehículos para mover, droga para financiar y dinero para comprar silencios. Hoy, ese engranaje perdió varias piezas al mismo tiempo, y reconstruirlo en Guerrero no es sencillo, porque el terreno ya está caliente, las rutas observadas y los contactos bajo sospecha. En las comunidades cercanas al cateo, el impacto se sintió desde el amanecer. Caminos cerrados, presencia militar visible, sobrevuelos constantes. Para muchos pobladores no fue sorpresa, fue confirmación. Confirmación de algo que todos sabían pero nadie decía, que ahí operaba algo grande, que esa mansión no era un rancho más, que las camionetas no eran de trabajo, que el miedo tenía nombre, aunque no se pronunciara en voz alta. Y aquí entra la dimensión humana, que rara vez se menciona. Cada arma asegurada es una amenaza menos para un pueblo. Cada camioneta incautada es una emboscada que no va a ocurrir. Cada cargamento decomisado es una cadena de violencia que se rompe antes de empezar. No es romanticismo, es realidad. El crimen organizado se alimenta de infraestructura, y cuando esa infraestructura cae, la violencia se ralentiza, aunque sea temporalmente. Dale like si crees que este tipo de operativos deberían hacerse más seguido, y no solo cuando la presión mediática es insostenible, porque ese es el debate de fondo que este cateo vuelve a poner sobre la mesa. Ahora bien, sería ingenuo pensar que esto significa el fin de Delta 1, no lo es, pero sí marca un antes y un después. Porque a partir de ahora, cada movimiento que intente hacer va a ser observado con lupa. Cada nueva compra de vehículos, cada intento de rearmarse, cada traslado de droga va a requerir exponerse. Y exponerse, en este contexto, significa riesgo real de captura o abatimiento. El Estado mexicano ha fallado históricamente en sostener este tipo de estrategias.
Muchas veces ejecuta un golpe fuerte y luego se repliega. Deja que el tiempo haga su trabajo y permite que las estructuras criminales se regeneren. La pregunta clave es si esta vez será diferente. Si este cateo es el inicio de una presión constante o solo un destello aislado. Porque Guerrero no necesita operativos espectaculares cada 6 meses. Necesita constancia. Necesita que los golpes patrimoniales sean rutina. Que el mensaje sea claro y sostenido. No importa quién seas ni cuánto tiempo lleves operando, tus activos no están a salvo, y mientras eso se define, Delta 1 enfrenta su escenario más complicado en años, sin su centro logístico principal, con su red bajo sospecha y con la presión aumentando, sus opciones se reducen. Puede intentar moverse a otra zona, lo que implica perder control territorial. Puede intentar reconstruir en silencio, arriesgándose a ser detectado, o puede cometer el error que tantos antes que él han cometido, confiar en que el sistema volverá a relajarse. Si tú fueras él, ¿qué harías? Cuéntamelo en los comentarios porque esa decisión puede definir el siguiente capítulo de esta historia. Por ahora, lo único claro es esto. El cateo a la mansión de Delta 1 no fue casualidad. Fue resultado de inteligencia, de una ventana de oportunidad y de una decisión política de golpear donde realmente duele. Hoy hay menos armas en Guerrero, menos vehículos para el crimen y menos droga lista para circular. No es victoria total, pero sí es un avance real. Y mientras muchos seguirán preguntándose ¿por qué no se hizo antes? La verdadera pregunta es si se hará después. Si este tipo de golpes se convertirán en política sostenida o si volveremos al ciclo de siempre, donde la excepción se celebra y la normalidad sigue siendo la impunidad. En los días posteriores al cateo, el silencio se volvió más pesado que los helicópteros. No hubo comunicados grandilocuentes ni conferencias extensas. Solo confirmaciones parciales, cifras frías y una certeza incómoda recorriendo la sierra. Algo se había roto dentro de la estructura de Delta 1, y cuando una organización criminal pierde su columna logística, el vacío no tarda en sentirse en el territorio. Las rutas que antes funcionaban como relojes suizos comenzaron a fallar, cargamentos que no llegaron, convoys que nunca salieron, puntos de reunión cancelados a último momento. Para el crimen organizado, ese tipo de fallas no se interpretan como simples contratiempos, se leen como advertencias. Alguien está mirando, alguien sabe más de lo que debería, y cuando esa paranoia se instala, la violencia interna suele aparecer primero que la externa. Informes de inteligencia posteriores al operativo detectaron movimientos inusuales en comunidades cercanas, cambios repentinos de domicilio, familias completas saliendo de la zona en camionetas rentadas, operadores de bajo nivel intentando cruzar hacia otros estados buscando refugio o acomodo. Es el efecto inmediato de un golpe patrimonial profundo. La base se desmorona antes de que la cúpula caiga, porque Delta 1 no operaba solo, nunca lo hacen. Su mansión era el nodo principal, pero alrededor existía una red de casas de seguridad, bodegas temporales y puntos de enlace humano que ahora quedaron expuestos. Cada persona que entró o salió de ese lugar en los últimos meses está siendo analizada. Cada llamada registrada, cada frecuencia utilizada, cada vehículo detectado en cámaras carreteras se cruza ahora en bases de datos federales. El cateo no cerró un expediente, lo abrió. Si esto te está pareciendo más grande de lo que imaginabas al inicio, no eres el único. Incluso dentro de los círculos de seguridad, este operativo comenzó a revelar capas que no estaban completamente mapeadas. Uno de los elementos más delicados del aseguramiento fue la documentación improvisada que mostraba pagos recurrentes a intermediarios locales. No eran nombres completos, eran apodos, referencias, cantidades fijas. Pero para quien conoce el terreno, eso es suficiente, porque en municipios pequeños los apodos pesan más que los nombres legales. Es ahí donde la investigación se vuelve incómoda, porque ya no se trata solo de sicarios o jefes de célula, sino de estructuras civiles que durante años permitieron que todo funcionara sin fricción. Y aquí aparece una verdad que rara vez se dice con claridad. El crimen organizado no se sostiene solo con armas, se sostiene con normalización, con la costumbre, con el así ha sido siempre. La mansión de Delta 1 no apareció de la noche a la mañana, se construyó poco a poco, frente a todos, protegida por el silencio colectivo y el miedo bien administrado. Romper eso requiere algo más que operativos, requiere continuidad. Mientras tanto, en el plano interno,
Delta 1 enfrenta un dilema crítico. Reconstruir implica exponerse. Mover dinero implica dejar rastro. Reubicar armamento implica contactos nuevos. Y en un momento donde la presión está activa, cada decisión aumenta el riesgo. Por eso, históricamente, después de golpes como este, ocurren dos cosas posibles. O el líder se repliega por completo, reduciendo operaciones y perdiendo influencia, o intenta demostrar fuerza para evitar que su estructura colapse, lo que suele derivar en errores fatales. En Guerrero, ese segundo escenario siempre ha sido el más peligroso para la población civil, porque cuando un grupo criminal se siente acorralado, su prioridad deja de ser el negocio y pasa a ser el control mediante terror. De ahí la importancia de que el Estado no se retire después del golpe inicial. Si tú también crees que lo más importante viene después del cateo y no durante, déjalo claro en los comentarios, porque esa es justo la parte que suele fallar. Los gafes no regresaron a la base con la misión cumplida y el expediente cerrado. Regresaron sabiendo que acababan de mover una pieza grande en un tablero inestable, que el golpe patrimonial iba a generar reacomodos, traiciones, disputas internas y que Guerrero, por su historia y complejidad, no perdona vacíos de poder. En las semanas siguientes, otros grupos intentarán avanzar. Algunos buscarán ocupar rutas debilitadas. Otros intentarán pactar con remanentes de la estructura de Delta 1. Es el ciclo eterno del crimen organizado. Pero la diferencia ahora es que esas maniobras se harán bajo mayor vigilancia. Porque cuando una mansión como esta cae, no cae sola, deja un rastro. El verdadero impacto de este operativo no se va a medir hoy ni mañana, se va a medir en meses, en la cantidad de armas que no regresaron a circulación, en la cantidad de jóvenes que no fueron reclutados porque la estructura perdió capacidad de pago, en los cargamentos que nunca salieron porque faltaron vehículos, rutas o protección. Y aquí es donde el discurso cambia de tono, porque más allá de cifras y estrategias, hay algo profundamente mexicano en esta historia. La sierra, el abandono histórico, la presencia intermitente del Estado y la manera en que el crimen ocupó ese vacío durante décadas.